Jueves 6 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos por los kioscos, por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, en versión papel, y también la prensa digital. Hoy, como cada jueves, nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, Alfonso, del diario digital Cordópolis. Bueno, hay bastante variedad en los periódicos, aunque tenemos sobre todo estadísticas, que saben estadísticas, decía no sé quién que había verdades, mentiras y estadísticas. Aquí tenemos muchas estadísticas. Por ejemplo, el diario El Día, titula, vamos a abrir hoy con El Día: la provincia recupera músculo y supera ya las 53.000 empresas. Las ciudades con mayor dinamismo son la capital, Priego y Montilla, y las peores, la del Alto Guadiato y la de Los Pedroches. Es un informe que ayer presentó la Cámara de Comercio, un estudio sobre el comportamiento económico, actividad económica, creo que le llama. Muchas veces, Alfonso, creo que caemos en el error de ir a lo absoluto, sin ver lo relativo, y sobre todo qué calidad tienen las empresas que estamos montando y qué capacidad para crear empleo y para crear riqueza. Bueno, de esa estadística a mí lo que me gustaría saber es la cantidad de empresas que emplean a más de una persona, de las que existen, porque si en Córdoba hay 300.000 trabajadores dados de alta a la Seguridad Social y tenemos 53.000 empresas, cada empresa debería tener una media de 6 trabajadores, ¿no? Y sabemos que hay empresas con muchísimos más que 6 trabajadores. Ahí está el Hospital Reina Sofía, que creo que tiene 5.000, en fin, o sea que se nos rompe un poco la estadística. La mayor parte de las empresas es verdad que está formada por una sola persona. Se crean sociedades para gestionar un negocio, un bar, una peluquería, para, en fin, para pequeños pymes, no podemos llamarlo de alguna manera, en las que de vez en cuando... Micropyme, en este caso. O micropyme, se puede contratar a alguien, o incluso, yo qué sé, pues un licenciado en informática, programador, y monta su pequeña empresa para ofrecer servicios a terceros, pero en el fondo se está empleando él a sí mismo, ¿no? Tienen unos costes muy bajitos, lo que es la constitución de empresa. De hecho no hace falta tener ni siquiera capital, porque 3.000 euros se consigue poniendo la mesa de tu casa, el ordenador y el teléfono, y con eso ya has llegado a los 3.000 euros. Y bueno, es verdad que tiene una, entre comillas, ventajas fiscales, o una fiscalidad con la que es más fácil de trabajar que si fuera solamente autónomo. Más allá de eso, no creo que los datos sean del todo malos, porque es verdad que, bueno, parece que, sobre todo en la provincia, yo veo que hay como mucho más dinamismo, como que la gente emprende, ¿no? Digamos, de alguna manera, no esperan a que lleguen a darle trabajo, y bueno, y está por ver un poco también. Es verdad que se ha recuperado un poco el ritmo que se perdió antes de la crisis, y que en determinados sitios sí que hay un nivel emprendedor muy alto. Ahí está el caso de Lucena, por ejemplo, ahí está el caso de Montilla, de Montoro, de la propia ciudad de Córdoba, y vemos que hay otros sitios donde desgraciadamente las empresas empiezan a desaparecer, pero porque también hay menos trabajadores, ¿no? Como en el caso del Alto Guadiato. En cualquier caso, el autoempleo, que yo estoy de acuerdo contigo en que es una solución, una salida muy interesante para personas que llevan tiempo desempleadas, el autoempleo es el fracaso del sistema del trabajo por cuenta ajena. Cuando se hacen las encuestas y se hacen los sondeos, la mayoría de los autoempleados es que no han encontrado trabajo y al final acuden a autoemplearse. Es decir, que si el sistema funcionara, si hubiese empresas que crearan empleo, en general la gente prefiere que le contrate otro, que le pague otro, a arriesgarse él con su propio empleo. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? También hay gente que prefiere no tener jefe. Bueno, es cierto, pero digo que una gran mayoría de los que se autoemplean es porque no encuentran trabajo. Luego hay otros que tienen la vocación, y yo aplaudo esa vocación, te digo, y me parece que es muy interesante los chicos que se licencian o se gradúan y montan su empresita para diseñar o para preparar proyectos. Pero gran parte de los que al final montan un bar es que se han cansado de llamar a puerta. Los que montan peluquerías, que se han cansado de ir a peluquerías que le den trabajo. Al final, pues me arriesgo. Y son empresas que no sé si ayer se recogía o no en el estudio, con una vida cortita, lamentablemente. Sí, algunas en ese caso sí, porque muchos, por ejemplo, en cuanto te funciona y viene una cadena y te quiere contratar o lo que sea, pues pongo un ejemplo muy claro, el tema de, creo que conocimos los datos ayer también, de las grandes superficies de alimentación, que se están comiendo las pequeñas superficies de alimentación. Hemos visto cómo de repente el pescadero de tu barrio, de tu pueblo, o el frutero de tu barrio, de tu pueblo, acaba trabajando en el gran supermercado de tu pueblo.
al fin y al cabo lo que hacen es que prima la experiencia, y eso es una pequeña empresa, digamos, que se ha montado, un autoempleo, que al final desaparece porque se encuentra esa manera de trabajo. Dicho esto, a mí, también quizás porque vengo de un pueblo donde hay muchísimas pequeñas empresas, ¿no? Creo que lo que da fortaleza de verdad a una sociedad y a una economía es que no dependamos del monocultivo, porque mira lo que ocurre en Cataluña, ¿no? En Martorell. Martorell es una ciudad industrial potentísima, con una riqueza absoluta, que depende prácticamente exclusivamente de la SEAT y de que allí haya una fábrica de coches. El día en que la fábrica de coches, porque sea ella alemana, decida desmontar la empresa allí, pues veremos muchísimas protestas, veremos que se cortarán carreteras, contenedores ardiendo, pero Martorell estará condenada a la desaparición, como ocurrió con Peñarroya, que tenemos el caso más cercano. Había una gran sociedad minero-metalúrgica que una vez que desaparece, el pueblo se hunde, ¿no? Entonces, economías como por ejemplo la de Lucena, con muchísimas microempresas, son mucho más fuertes, más resistentes, porque no depende exclusivamente de una, sino que están menos expuestos, digamos, a los resfriados económicos. Hemos visto como hace unos días, como en Jaén, el paro del mes de febrero, que se anunció en febrero, va a subir un 12%. Sí. Depende del olivar 100%. O sea, una mala campaña que se corta antes de la cosecha, la recogida, que no hay rebusca como hay otros años porque ha llovido mucho, porque la aceituna ya no está para rebuscarla, y se dispara el paro al 12%. Sí, te arruina. Igual que las campañas de hace 5 años, donde tenían un precio del aceite de oliva excepcionalmente alto, significó una gran riqueza para Jaén. Ahora, por ejemplo, cuando se produce a pérdida y cuando la campaña es tan corta, la pobreza más absoluta llega a esa provincia. Dependen casi en exclusiva del cultivo del olivar, y eso lo que hace es que su economía sea muy endeble ante estos problemas. Bueno, otra estadística, en el diario Córdoba esta vez, se disparan un 36% en la provincia las agresiones al personal sanitario. Aquí pasa al contrario, aquí nos vamos a lo relativo frente a lo absoluto, y afortunadamente lo absoluto no es tan dramático, aunque es verdad que un incremento del 36% son muchos. Ha pasado la cifra de 140 a 106 a 140, son muchísimas agresiones, pero más escandaloso se habla del 36%. Aún así, hay que destacar que este es un problema antiguo, que se hace poco por aliviarlo y que al final pagan los que menos culpa tienen, porque lo que el agresor habitualmente descarga en el personal que la atiende es una frustración contra el sistema, no habitualmente, contra el médico de urgencia, o contra el enfermero, o contra el celador, o contra el administrativo. Sí, o bueno, en fin, porque al final está viviendo una desgracia, ¿no? Y lo pagan con quien menos debe pagarlo, que son los sanitarios, que lo que van es a salvar la vida de la gente. Es verdad que es un drama que viene muy de antiguo. En el tema de la estadística relativa absoluta, bueno, un 36% de 100 y poco pasar a 140, no es que sea una cifra muy alarmante, pero bueno, es preocupante. También creo que ahora se denuncian bastante más agresiones de las que se denunciaban antes, gracias a la campaña que han hecho muchos sindicatos, ¿no? Y que antes había, o se consideraban agresión, ahora se consideran agresiones lo que antes no se consideraban, que son, pues bueno, empujones, gritos y algún tipo de amenaza, sobre todo en las salas de urgencia. Pero efectivamente, aunque el Reina Sofía, por ejemplo, lo hace, y los grandes hospitales también lo hacen, que tienen guardia jurado y guardia de seguridad en estos centros, la vigilancia nunca está de más, y sobre todo la educación por parte de los pacientes, que va a un sitio donde te van a intentar curar, no te van a matar. O sea, la culpa no es de los médicos en el 99,99% de las ocasiones. Claro. O sea, sí puede haber alguna imprudencia médica, pero lo normal es que no ocurra. De hecho, los médicos se están jugando también su propio prestigio y su trabajo, y a nadie le gusta que se le muera un paciente o se le enferme. Realmente la mayoría de las agresiones, como dice Alfonso, son pacientes impacientes que se tiran 4 o 6 horas en una sala de espera o en urgencia, y que al final estalla cuando se cruzan con el primer empleado, que no tiene nada que ver con el problema. Pero digo que a lo mejor la forma de arreglarlo es, en lugar de poner tanto guardias de seguridad, arreglar la lista de espera o aliviar un poco mejorar la asistencia, que yo creo que es lo que al final provoca este tipo de asuntos. Sí, también, porque es verdad que la lista de espera, por mucho trabajo que se esté haciendo, siempre que no haya más trabajadores, va a aumentar, porque se está intentando el tema del triaje, que está muy bien, y es verdad que algo atenúa, se está intentando dar las citas de otra manera y priorizar determinadas urgencias, pero sigue habiendo grandísimas listas de espera en la sanidad pública y la gente se desespera. El otro día nos llegaban mensajes de un señor que entró, creo que a las 5 de la tarde en infantil, con un niño que estaba malo, con una fiebre muy alta,
y creo que eran las 4 de la mañana y todavía no lo habían atendido. O sea, normal, tú llegas por la tarde y son madrugada y está tu hijo enfermo. Vamos, yo no voy a justificar que nadie agreda a nadie, y además a los que menos culpa tienen, ¿no? Que son los médicos que padecen esas listas de espera porque están agotados, están súper cansados y porque es que ya prácticamente no dan más de sí, ¿no? Pero evidentemente la desesperación es muy alta. Claro, y por eso que a lo mejor hay que invertir menos en seguridad y más en médicos o sanitarios e intentar aliviar la impaciencia del paciente. La última estadística que nos queda, el diario El Día. El radar de la Cuesta del Espino multa 14.000 vehículos en un año. Un radar que ya conocen, un radar que además, un radar que yo creo que no lo ha ocultado para nada, pone incluso un marcador de velocidad para que la gente sepa, oye, que te multo, toma, que te multé. Y es uno de los puntos en Córdoba más calentitos en este sentido. Ya se dijo hace algún tiempo que iba a haber una nueva trazado para salvar la Costa del Espino, pero realmente, hombre, llevar a los coches, gente que venga, sobre todo los que vienen de Madrid o que van recorridos largos, de pronto a 60 por hora, una autovía, que es casi una autopista, es un sinsentido. Es un sinsentido, es una autovía de un trazado que sigue a la antigua carretera nacional cuarta, porque esta autovía se construyó por el tema de la Expo 92, o sea, estamos hablando de la Expo 92, creo que se van a cumplir 26 años, ¿no? 28, no recuerdo, ahora en el año 2000. O sea, desde hace 28 años tenemos una autovía que no está homologada como tal en Europa, pero que nosotros la llamamos autovía en este tramo de Córdoba tan peligroso. Y hay un tramo en el que ahora que se está pidiendo tanto en el tema de los presupuestos, oye, vamos a hacer determinadas cosas que tienen un alto nivel de peligrosidad y que, bueno, y aquí vemos lo que está pasando en la Cuesta del Espino y no tiene ningún sentido. Hay un proyecto guardado en un cajón desde el año 93, que creo que se llamaba Variante, no me haga mucho caso, tiene un nombre, creo que la I6 o la I4 o algo así. Que sale la carretera, digamos, del puente de Binfirnas, ¿vale? Te evita el paso por la famosa Cuesta de los Visos, esta que se ve con los 4 carriles, que entra para Málaga y demás, y cogería como dirección Guadalcázar y de ahí saldría ya hacia la Carlota. O sea, sería como una línea recta de autovía atravesando lo que es la campiña y sobre todo siguiendo el camino histórico de Sevilla antes de que te desviaran por la Cuesta del Espino, que lo que hacía era una especie de atajo hacia Málaga. A Málaga ya tenemos una autovía, ahora lo que necesitamos es un nuevo trazado que nos ahorre todos estos kilómetros tan peligrosos, y de hecho se calculaban los técnicos de Fomento incluso un ahorro de tiempo en llegar a Sevilla creo que se hablaba de 10-15 minutos incluso. Sería un tramo a 120 por hora, sin peligrosidad ninguna, porque estamos viendo lo que ocurre en la autovía de Málaga, que es bastante nueva, que tiene un trazado perfecto y que no tiene accidentes graves, porque tiene como muchas zonas de escape, no hay curvas pronunciadas ni nada de eso, y es muy interesante, que sí, que los radares están muy bien, que es un punto negro, porque es que allí no se puede ir a más de 70 por hora, porque es que te sale de la carretera. Yo he cubierto muchísimos accidentes de camiones, incluso que es que han caído al barranco, y bueno, que de alguna manera hay que regularlo, y los radares, pues bueno, advierten y están muy bien, pero con todo lo que ha recaudado ya el radar de la Cuesta de Espino, que es algo que pone mucho la gente en comentarios en Facebook, yo creo que ya había dinero suficiente como por lo menos para empezar con los primeros kilómetros de este nuevo trazado. Ahí eso, el problema es que aquella carretera tenía 2 carriles, cuando se amplió, pues no había terreno y hubo que peraltar mal la carretera, y la carretera es que te cae, o sea, vas con la curva y te vas yendo porque te das cuenta que la carretera está peraltada en el sentido contrario de la fuerza centrífuga. En fin, cosas que los ingenieros tienen resuelto, pero el que lo hizo aquel día no estaba. Había que pasar por el Toro dos Bornes y ya está. Vamos a dejar por un rato los números, luego volvemos. 2 fotos, el Córdoba y en el Día para un leopardo. La del Córdoba la firma J. González, nuestro amigo Antonio, y la del Día la firma Juan, todo tu amigo, Juan Ayala. Dice el diario Córdoba, lo está leyendo, un leopardo de Sri Lanka para el zoo. El diario El Día, un nuevo huésped en el zoológico. Bueno, yo no sé si es que vamos a contramano de todo el mundo o nos empeñamos todavía en mantener esta casa de fieras, que no sé hasta qué punto tiene sentido. Estamos viendo cómo las ciudades están cambiando su concepto medioambiental y están intentando crear pequeños jardines, zoológicos si quieren, con la fauna autóctona para que la gente conozca, pero eso de seguir trayendo animales exóticos, en este caso de Sri Lanka, ahí tiene la imagen del animal se llama Portos, se llama como el mosquetero, y le han hecho una jaula, bueno, no una jaula, un recinto, en este caso no hay jaula, ya hace tiempo que se quitaron la jaula del zoológico. Pero yo que no sé si esta es la educación medioambiental o ambiental en este caso a la que camina las ciudades. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? En este tiempo, digamos, de tanta conciencia animalista, que no son como cuando nosotros éramos pequeños, hace ya muchos años de que nosotros éramos pequeños, íbamos al zoo y alucinábamos con lo que nos encontrábamos allí.
creo que la gente entiende que ese leopardo de Sri Lanka no es feliz en esa jaula. Y no solamente no es feliz, sino que no está en su sitio, no está en su hábitat. Ahí lo vemos detrás de una pared de metacrilato, digamos que dando vueltas sobre sí mismo, con el rabo para abajo, porque todos los que tenemos gato o perro sabemos perfectamente interpretar el estado anímico de un felino en este caso. Y yo creo que muchos de los niños que van allí, que bueno, que sí, que pueden alucinar mucho con el zoológico, pero ven ya los animales y no los ven con los mismos ojos como que los veíamos nosotros. Sí. Sienten bastante más pena que pasión, porque es verdad que hoy día ya, bueno, en fin, tenemos los documentales de la 2, pero hay muchas posibilidades de ir a muchos sitios y entrar en contacto con determinados animales salvajes. La pena que nos dio cuando se murió la famosa elefanta Flavia, que todos pensamos, y se llenó Facebook de comentarios, que la elefanta se murió de pena. A pesar de que tuvo una vida muy larga y estuvo muy bien cuidada y estaba en permanente... Yo sé que los trabajadores del zoológico cuidan a los animales lo mejor que saben y no hay ninguna duda de que tienen un gran bienestar animal, pero de ahí a pensar que tienen una vida plena, no sé, yo recuerdo, creo que había una leona en el zoo que cuando estrenaron el metacrilato, no sé si recuerda ese estreno cuando nos lo presentaron, pusieron enfrente, creo que era un burro o una cebra del Serengeti, y la leona saltó y tuvo un traumatismo cráneoencefálico al chocar contra el metacrilato, que estuvo a punto de morir incluso. O sea, lo estamos sacando de su hábitat. La tendencia europea es a que los zoológicos pues no tengan sentido, más allá de ser, digamos, lugares de recuperación de especies autóctonas, ¿no? De aprender un poco de nuestra propia fauna, porque hoy día yo creo que todos los niños saben identificar, tienen internet y saben ver perfectamente lo que es un león, lo que es un elefante. Antes no, antes tú tenías un dibujito o una fotografía y lo veías allí y claro, y alucinaba, a pesar de que, en fin, nosotros tampoco es que en nuestra infancia fuésemos demasiado animalistas, ni respetásemos, ni empatizásemos mucho con los animales. Era otra filosofía, pero es cierto que ahora la tendencia en todo el mundo que se está viendo es a cerrar este tipo de, repito, o sea, una especie de casa de fieras del siglo XIX, es un sitio donde se reúnen los animales para que la gente los vea y diga, oh, qué sorpresa, un gorila, una jirafa. Ahora ya nadie se sorprende por ver un gorila o una jirafa. Hace 150 años sí, o en la época de los 50, cuando Barasona montó su casa de fieras, que es lo que montó este hombre era aficionado a los safaris, taxidermista, y se trajo de África un león y algún simio, no sé si era un gorila, un mono, y ahí se empezó un poco la película y por eso Córdoba tuvo un zoológico tan pronto. Pero no sé si esa filosofía que ahora hay que mantener tanto tiempo después. Pero en fin, para cada cual, seguro que hay que le gusta, mucha gente le guste, seguro que el león de Sri Lanka, el tigre o el leopardo de Sri Lanka, Portos, será muy visitado. Bueno, más cosas. Vamos rápidamente, dos negocios que son noticia hoy. Estudio Jiménez que cierra, dice el diario Córdoba. Estudio Jiménez echa el cierre, la emblemática tienda y su galería de arte han acogido las obras de grandes creadores. Bueno, esto es un síntoma más de lo que ha habido los tiempos. Nadie revela fotos ya, nadie tiene fotos en papel, muy poca gente de foto en papel, ni siquiera tenía también los hermanos Jesús y José María, un abrazo para los dos y para el resto de hermanos, pero son los que llevan la tienda fundamentalmente, bueno, Ángeles, etcétera, ya saben. Digo, el negocio cambia y Estudio Jiménez, esta empresa que no ha sido capaz de llegar a, porque no tiene alternativa a la fotografía. Bueno, claro, la gran pregunta es dónde está Kodak hoy día, ¿no? Es una empresa que creo que en los años 90 valía miles de millones de dólares y hoy pues no existe. Bueno, hay muchos estudios que se acaban reconvirtiendo. A mí lo que me da pena y la reflexión que yo hago es que se trata de un comercio tradicional que forma parte de la memoria de la ciudad y que desaparece y no sabemos en qué se va a convertir aquello. Aquello no solamente era un estudio, sino que era una sala de exposiciones. Y era una esquina maravillosa diseñada por Rafael de la O. En un edificio que ya de por sí debería estar protegido, porque es que comercios como esos no existen en ninguno de los sitios de Europa, me atrevería a decir, con esa configuración. Y bueno, nosotros tenemos pensado hablar hoy con ellos, un poco a ver qué es lo que nos cuentan y cuáles son los motivos del cierre, pero está evidentemente el agotamiento del negocio, la falta de reconversión y yo creo que también la falta de apoyo. Hace poco publicamos nosotros una entrevista con Álvaro Fuentes de Guerra, que desgraciadamente tuvo que cerrar la tienda de Fuentes de Guerra, y sí que nos hacía una reflexión, nos decía, sigue habiendo librería, pero no porque se vendan libros, sino porque el gobierno intervino en el mercado del libro y lo reguló. Sí. Y el mercado del libro está subvencionado y protegido, y hay determinados comercios locales que no están protegidos y acaban desapareciendo, y aquí estamos viendo, digamos, el último
negocio histórico que cierra las puertas y que dejará de existir y que nos ha acompañado a lo largo de la vida de todos los cordobeses, porque yo no sé cuántos años podía llevar allí Estudios Jiménez. Estudios Jiménez además se fundó en Ronda de los Tejares. El traslado, ahora me pone en un compromiso, pero creo que fue en los años 40 cuando se trasladó de Tejares, que estaba en, los antiguos lo recordarán, en la cafetería de Unia, se trasladó a la esquina de... estaba en la capital, en Dunia, y se trasladó a Tejares, la esquina con Cruz Conde. Pero en fin, un negocio que, como digo, un abrazo para los hermanos, para los hijos de Pepe Jiménez Pollato, para los Jiménez Arevalo, Jesús y José María sobre todo, y Pedro y Manuel Ángel, en fin, la saga amplísima de los Jiménez. Un par de negocios más de referencia. No viene en los periódicos, no lo encuentro, creo que lo leí antes. El tema del conflicto de Santos que se ha resuelto. Al final el juez prohíbe a aquel empleado de Santos que tuvo el alquiler, la taberna en alquiler, que utilice el nombre de Santos, que aquí me parece un tanto absurdo, pero en fin, había dos Santos cuando Isidoro Santos, pues ya el hombre no tenía su negocio. Sí, bueno, es un conflicto que tiene bastante más de fondo y que yo creo que es muy interesante la decisión que han tomado los jueces, porque, claro, digamos que hubo mala praxis a la hora de inscribir, ¿no?, el nombre del Santos que no estaba registrado como tal, ¿no? Y los jueces lo que hacen un poco es poner orden, ¿no? Y dicen, no, los herederos del Santos son estas personas que además llevan haciendo tortillas en el local Santos ininterrumpidamente desde hace tanto tiempo, y tú lo que has hecho ha sido intentar aprovecharte, después de un conflicto familiar, intentar aprovecharte de la marca y crear un nuevo Santos. Ahora, desde ayer por la mañana, solamente hay un Santos. Y ese Santo es el que está en la mezquita y es el que vende en tortilla. El otro pues se tendrá que llamar Antiguo Santos, Nuevo Santos, o como tú lo quieras llamar, pero no podrá usar esa marca comercial que es tan potente porque tiene muchísimos seguidores, sobre todo en internet. Hay un montón de blogueros de viajes que vienen buscando comerse una tortilla en el Santos. A mí me encantaba, por ejemplo, salir de la Filmoteca y pasarte por el Santos, pedirte una cerveza y coger una cuña de tortilla, luego dejarlo allí en la papelera, ¿no?, mientras te sentabas en uno de los andenes de la mezquita. Y ahora es que es imposible, es que ahora cuando sales de la Filmoteca, ya sea a la hora que sea, aunque sea madrugada, es que hay una cola del Santos que es que le da la vuelta a la mezquita prácticamente. O sea, se ha convertido en tal reclamo del que desgraciadamente nos han expulsado a los cordobeses, ¿no? Y bueno, desde aquí también pues, mandar un abrazo a esta familia que por fin pone fin a este largo litigio. Que por cierto está relacionado con los Jiménez, eso es otro capítulo. Y otro negocio de que también a los periódicos, en este caso Cordópolis, el Corte Inglés, que se suma a la moda y va a empezar a servir a domicilio, sí, con Deliveroo. Sí. Deliveroo está también en una situación un tanto rara, pero en fin, el Corte Inglés se une. En este caso hablamos de negocios que no son capaces de adaptarse por circunstancias. El Corte Inglés sí que está intentando subirse a este tren. Bueno, a ver, lo de Deliveroo y lo de, en fin, el tema del reparto a domicilio y el tema de Amazon, a mí me parece muy interesante el debate que hay ahora mismo en España sobre los trabajadores las condiciones laborales. Afortunadamente ya tenemos sentencias que dicen que son trabajadores de Deliveroo, que no son autónomos, no pueden ser falsos autónomos. Bueno, una vez que se le dé mucha dignidad a estos repartos y que sabemos que al final acabarán automatizándose y ya veremos un poco por dónde van los tiros en el futuro, pues me parece interesante. Hoy día, ¿a quién no pide a Amazon para que le traigan a su casa lo que haya comprado? Pues incluso con el Corte Inglés y en muchas ocasiones productos del supermercado del Corte Inglés que yo creo que son los que más se van a demandar, porque hombre, un trabajador de Deliveroo no te va a traer un frigorífico del Hipercor, eso te lo tiene que traer directamente el Corte Inglés, tiene un peso mínimo, pero sí que tiene, entre comillas, muchas delicatessen que de vez en cuando te hace falta, ¿no?, que hay gente que está como en su casa en plan de, oye, pues estoy preparando un plato de Masterchef y me hace falta la delicatessen X, y entonces pues va el trabajador de Deliveroo, te lo trae y tú le tienes que pagar correspondientemente. Yo lo que sí animo a la gente es que cuando a ellos no les apetece salir a la calle porque está lloviendo, hay un temporal, hay nieve o hacen 50 grados de calor, que no llamen a Deliveroo, porque se lo van a traer, pero un día de estos vamos a tener una desgracia con uno de estos trabajadores porque trabajan en la calle en unas condiciones bastante penosas, sí, y que, en fin, intenten además pagarle un precio justo por lo que están trayendo. Sí, dignificar un trabajo que muchas veces nosotros no valoramos el esfuerzo que hace el trabajador en bicicleta a veces o en su motillo, suya muchas veces, siempre, y arriesgando su propia seguridad y su vida
pues eso, por ganarse una propinilla, porque al final lo que le dan los repartos, y incluimos casi todos los repartidores, pues apenas si le da para pagar la gasolina y para comprarse su cervecilla. Bueno, la foto del diario ABC, la página 2, es para la Noria, para la Albolafia, que anunció ayer Laura Ruiz que hay una inversión importante, hay un presupuesto, 100.000 euros, para que vuelva a dar vuelta. Esta es una Noria, como saben, del siglo XII, siglo XIII, por ahí, la época califal todavía, que luego se paró, que luego lo volvió a poner en marcha los reyes cristianos. La leyenda de que la reina Isabel católica la mandó parar porque le molestaba el ruido cuando dormían en el Alcázar. Y hubo un intento en el año 93, 92, 93 de Herminio Trigo, una escuela taller que hubo en el Alcázar, que la puso en marcha de nuevo, y ahora parece que de nuevo intentamos que la Noria de vuelta. Además, creo que esa escuela taller lo que hizo fue que construyó una especie de jarro muy bonito. Cangilones se llama aquello. De barro, de y se pusieron en la Noria, y creo que duraron una noche, ¿no? Sí. El día siguiente ya no había ninguno. Llegaron ahí los vándalos. Bueno, quedaban los que, como aquello se paró, los que estaban a la vista cayeron víctimas de las pedras. Bueno, y algunos se los llevó a su casa, que yo he visto algunos. Bueno, sí, me parece, por supuesto, todo lo que se ha invertido en patrimonio está bien, ¿no? Y que la gente no piense que el río va a volver a pasar por allí. La Noria tampoco era como se ha reconstruido tiempo después. Esa Noria era de otra manera muy distinta, y de hecho movía piedras de molino. No era la única que había en el Guadalquivir, sino que había varias. Y lo de la reina parece que es más una leyenda que otra cosa, sí. Aunque sí que parece que hacía un ruido bastante molesto en todo ese entorno del Alcázar. Bueno, me parece bastante interesante. De hecho, la Noria está en el escudo de Córdoba, o sea, es un bien patrimonial de primer orden, la Noria, la palmera, la mezquita, el patio de los naranjos, etcétera, etcétera. Y lo que sí que me gustaría además es que tuviera un gran centro de interpretación, ¿no? Que la gente conociera cómo era el sistema por el que el Guadalquivir había alimentado durante tanto tiempo a la ciudad de Córdoba, no solamente por un sistema de transporte, sino incluso de generación de energía, ¿no? Porque al fin y al cabo esa Noria lo que movía eran molinos que pues hacían de todo, ¿no? Desde el trigo, que lo convertían en harina, hasta el aceite de oliva, o incluso, pues en fin, para sacar agua del propio río, aunque en Córdoba sabemos que estaba llena de venero y que apenas se bebía agua del río. Pero bueno, sí, es interesante, y creo que la inversión es más que notable. Y bueno, a ver si no nos pasa como en los años 90, ¿no? Que el arreglo de aquella Noria pues duró una noche de verano. Sí, no solamente por el tema de los cangilones, que efectivamente se rompieron o se robaron, sino porque esa zona por donde está la Noria instalada hoy, que es una zona casi la original, pues no pasa el agua. El agua ha cambiado el cauce del sitio, entonces por ahí hay que abrir un canal nuevo, que el canal no hay que lo mantenga. Entonces, si se hace un canal para que el agua llegue a la Noria y dura el canal 10 días y luego llega el barro, la Noria se queda clavada en el barro. O sea, que eso es una cosa de sentido común. O sea, que no solamente consiste en que la Noria de vuelta, pero no está tan mal, yo creo que la restauración no fuera tan caro, sino facilitar el acceso del agua ahí, o algún sistema que al menos permita un estanque debajo, no sé, para que la Noria tenga un sentido. Si no, tener una Noria parada otra vez y que dure 15 días no tiene ninguna. Le ponen una bomba de estas de bombeo, ¿no? No sé qué es. Un motorcillo. Ayer he hecho un guiño Laura Ruiz a Endesa. Será para que le ponga un motorcillo que de vuelta a un eléctrico, no lo sé. Sí, pero, a ver si alguien entra. Bueno, es verdad que también es una manera de explicar a la gente cómo cambian los cursos de los ríos, ¿no? Porque parece que el río ha estado siempre donde ha estado, y eso no es verdad. Sí ha pasado por el puente romano, pero no de la manera por la que pasa ahora mismo. Sí. Incluso el cauce que tiene por la zona de Miraflores no es el que tiene ahora mismo en la feria, al lado del Club de Piragüismo, al otro lado del puente del Arenal. Hay unos restos, pequeñitos restos, de las defensas del Guadalquivir. De la orilla, de margen izquierda. De la margen izquierda, que llegaban prácticamente, o sea, el Guadalquivir, para que los espectadores se hagan una idea, el cauce en el siglo XVI-XVII era por debajo justo por donde ponen la portada de la feria. Por ahí era por donde pasaba el río. Poco a poco se ha ido metiendo, ¿no? Digamos, más hacia el campo de la verdad. Y esa es su tendencia natural. Y habrá un día, cosa que creo que a muchos cordobeses no les va a gustar nada, bueno, a nadie nos va a gustar, que es que el río deje de pasar bajo el puente romano, que no se tardará, porque el meandro se completará, y entonces el río pasará justamente por detrás de lo que es el sector sur y el campo de la verdad. O sea, eso seguro no lo vamos a ver ni tú ni yo, pero que llegará un día que eso ocurrirá. Está muy regulado, los ríos van ensanchando los meandros, y el camino natural sería ese que tú dices, pero lo lógico es que se hice alguna defensa para que el río siguiera pasando por la zona. ¿Alguna exclusa? ¿Haríamos alguna exclusa? Bueno, una defensa, porque de hecho en el campo de la verdad hay una calle que se llama Calle del Agua, sí, por donde el río atrochaba en las crecidas en los años 30 y tal,
y eso ya no pasa por el agua, se colocó el murallón y los peñones de San Julián, que es lo que tú te refieres, que está efectivamente, están comidos por la maleza, por cierto, sí. Pero si se ahonda un poquillo, se escarba, aparecen, era la defensa del río de la margen izquierda, que hoy está a la margen derecha, y además está como a 50 metros del cauce, o sea que el río ha variado muchísimo, y que el Arenal era una zona de ensanche del río, sí, natural. Topaba con las torrenteras se llama Rambla, lo que ha ido está de la Barca, otro de la Barca, sí, que ese era el límite que tenía el río por la margen izquierda porque no podía pasar, y era el juego que hacía el río. Pero lo de la noria me parece interesante siempre y cuando vaya acompañado de otro tipo de actuaciones, y por supuesto que no sea solamente la noria en la que se ponga en valor, porque recordemos que todo el azul de Calais, hay 4 o 5 molinos con proyectos antiguos de ponerlo en funcionamiento, uno como Oray para observatorio de pájaros, otro para molino harinero, otro para molino aceitero, incluso hubo una fábrica de papel muy cerca de aquí de donde estamos nosotros, en el Puente de Nuevo, y en fin, que los molinos, tanto la pedagogía como para interpretar la historia, son importantísimos. Y de todas formas, yo otra cosa que quería decir que se me ha olvidado es que hay que intervenir, pero hay que intervenir también un poco con cabeza, sí, porque sabemos que el río de Córdoba precisamente no es el Guadalquivir que vemos en Sevilla. El río de Córdoba tiene unas diferencias de cauce muy notables. Hemos visto que en 2 días que vino una borrasca tremenda, el río volvió a recuperar, entre comillas, su escritura, y sabemos que si el cauce, entre comillas, se desmadrara, yo creo que no quedaría noria ni siquiera. O sea, que hay que actuar en determinados sitios con cabeza. Hemos visto cómo ha subido, por ejemplo, el molino de San Antonio, creo que en una de las cresitas llegó, todo el museo que había dentro se destrozó. Quedó el techo. Y llegó el agua hasta el techo y demás, y bueno, y los molinos están muy bien, pero yo los convertiría en centro de interpretación desde arriba, desde lo que es la muralla, y le pediría a la gente un poquito de comprensión, porque tenemos un río que está muy vivo, a pesar de que esté muy regulado, y es verdad, pero no sé, nos puede venir como en el año 2010, que no hace tanto, un régimen de lluvia extraordinario, y tenemos el río en la Puerta de la Mezquita, que es que eso es lo que dicen los técnicos de la Confederación Hidrográfica, y todas estas obras pues acabarían, no sé, como ¿dónde está el hombre del río?, que mucha gente lo está buscando hoy día. Sí, hay una parte que sí está localizable. Por cierto, el río es el mismo que el de Sevilla, que no es el río de Sevilla, es el dársena de donde está el Atro del Oro, ese es otro río. El Guadalquivir por Sevilla pasa igual que por aquí, se han pasado la Cartuja, se han asomado, ahí está el Guadalquivir, y está igual que el nuestro, lleno de álamos, lleno de sauces, igual que el nuestro, sin utilizar, por cierto, por los sevillanos, y ese es el río de verdad. El otro río, lo que conocemos todo debajo del puente, todos los puentes esos nuevos, eso es una piscina que se construyó allí, el tiempo de los romanos ya, eso no es que sea un invento de ahora, para facilitar otro tipo de historia. Bueno, estamos fuera de hora ya, muy rápidamente, hay un par de temas que invito a que consulte los periódicos. Por ejemplo, Cordópolis hace referencia a una polémica que se ha suscitado entre la portavoz de Vox y la hostelería cordobesa en un programa de esta casa, en las cartas sobre la mesa del pasado lunes, cuando Paula Badaleni empezó a criticar la actuación de Fitur y cargó contra los hosteleros, bueno, legitimando un poco la presencia de los hosteleros cordobeses en Fitur. Paula Badaleni lo que vino a decir es que se están cuestionando, como se ha hecho en otras ocasiones, de qué manera el ayuntamiento elige a un grupo de personas para que representen a la ciudad. Que yo, sin entrar mucho sin entrar nada de la forma, me parece que la forma de Paula no fueron las correctas, pero sí que en el fondo tiene un poco de razón en cuanto a que habría que tener criterios más objetivos y no dejarlo al libre albedrío de quien sea, elegir quién explota una barra, quién explota el ambigura del tenis, o quién va a Fitur a poner allí, a hacer su propia promoción. Bueno, a ver, es que todo al fin y al cabo es una especie de crisis de representación, ¿no?, y crisis de los representados. Yo creo que en Córdoba vivimos una especie de corte, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en la que hay determinados lobbies, ¿no?, de presión al lado del ayuntamiento, de la Junta, de la Diputación, incluso del Gobierno central de vez en cuando vienen ministros, etcétera, etcétera. Y las administraciones siempre eligen determinadas asociaciones que tengan garantizada una cierta representatividad para que sean sus interlocutores, Consejo de Movimiento Ciudadano, los sindicatos, CECO y Ostecor. Lo que ocurre es que estas propias asociaciones yo creo que tienen una crisis de representatividad entre sus asociados, ¿no? Ostecor puede tener 800 asociados, pero yo en las asambleas que se celebran de Ostecor nunca veo 800 personas, ni 800 votos, veo bastantes menos, ¿no? Son bastantes menos asociados, de todas formas, son 200 creo los que tiene, lo que reconoce. Y hay bastantes más restaurantes y bares en una ciudad como Córdoba, porque Ostecor al fin y al cabo representa no solamente a las estrellas Michelin, sino que representa al bar del barrio, por ejemplo, y la gente del bar del barrio yo creo que no se siente demasiado representada por Ostecor. Dicho esto,
A estas alturas cuestionar un poco la presencia de los hosteleros en Fitur me parece bastante temerario. Creo que el ayuntamiento no puede elegir así como, es que ahora me apetece que vaya fulanito. No, tiene que hablar con Hostecor. Y son, digamos, los propios hosteleros los que tendrían que replantearse la manera que están representando a sus representados. Bueno, creo que hay unas declaraciones un poco que sigue la estrategia populista de Vox, ¿no?, de colocarse un poco en plan outsider, fuera del sistema, que creo que se les puede venir a su favor incluso y se le puede ir en contra a Hostecor, porque se empieza a dudar de la legitimidad, ¿no?, de la misma institución. Y creo además que son unas declaraciones que pueden encontrar bastante prensa u oídos, ¿no?, entre estos pequeños hosteleros que te estoy comentando, que no se sienten representados y que no se sienten tampoco interpelados. Es como ocurre muchas veces con los sindicatos. Hay muchos trabajadores que no han visto un sindicato en su vida y de repente ven que los sindicatos hablan en su nombre, ¿no? O con asociaciones de empresarios, de ahí empresarios que tampoco lo han visto en su vida y que hablan en su nombre, ¿no? Y ocurre lo mismo con estos hosteleros. Otro día hablaremos también de esa historia y qué pasó con aquel coro Apetece, qué pasó con los Fitur, y eso también otro capítulo importante. Y bueno, ya para terminar, muy fuera de hora, el tema de los juzgados. En este caso dice el diario ABC en su parte alta: un juez decreta el embargo de bienes de Jesús León por 4,5 millones. El diario Córdoba también: el juez decreta el embargo de bienes a Jesús León por valor de 4,5 millones. En fin, sale en todos los periódicos porque fue ayer la información que publicó Cordoplis muy tempranito, cuando se conoció este dato. Bueno, son más problemas para León, aunque tampoco nos sorprende a nadie que el juez decrete un embargo, porque parece que hay indicios de que a este hombre le va a caer al menos una multa importante o tener que hacer frente a un pago importante de sus deudas. Sí, pero a esta altura de la vida a mí me recuerda mucho a la multa de Sandokan, sí, que el ayuntamiento le puso 40 millones de euros de una multa que sabía que no iba a poder pagar y que intentó trabar un embargo que no tenía bienes para trabar. O sea, fue un dinero que nunca cobró. El juzgado dicta ahora, digamos, un embargo preventivo sobre los bienes de Jesús León, que yo me temo que no van a llegar nunca en la vida a 4,5 millones de euros. Es lo que en teoría le debe Jesús León a Carlos González, la parte que no le pagó del contrato aquel de compraventa del Córdoba, o sea que simplemente es eso. Yo entiendo que la medida preventiva debería haber sido, porque aún hoy el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva sigue perteneciendo a Aglomerados Córdoba, o sea, sigue perteneciendo a Jesús León. El embargo yo creo que debería haber sido sobre la propiedad del Córdoba Club de Fútbol y haber convertido a Carlos González en presidente. Es verdad que hubiera desatado ya, digamos, un caos absoluto, ¿no?, en el mundo deportivo, pero creo que habría sido lo más efectivo. Aún así, el propio Carlos González se mostraba sorprendido porque pensaba que jamás se iban a dictar estas medidas cautelares en contra de Jesús León. Bueno, pues mucha más información, ahora sí que vamos a parar ya aquí, nos van a los compañeros a decir algo, pero hay mucha más información, como les digo, que les invito como cada día a que entren en página, en papel, en las páginas digitales y que avancen. Información interesante que también publica Cordópolis sobre el robo de imágenes en Montilla y algunos en Bermejín. Bermejín es una virgen pequeñita, muy valorada en el pueblo, sobre todo por su valor más espiritual que sí, artístico o material, pero bueno, información muy interesante que le invito a que profundicen. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Te veo el jueves que viene, gracias a ustedes, les veo mañana, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.